soy hijo de Dios. Yo soy todo lo que mi Dios dice que soy. Yo puedo hacer todo lo que mi Dios dice que puedo hacer. Y en esta hora dispongo mi mente y mi corazón para recibir la semilla de la palabra que será sembrada en mí y que dará su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo creo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Ya, tomen asiento. Ya, hermanos, ya la conocen, ya esta declaración y ya. Gloria al Señor. Es poderosa. Amén. ¿Saben? El enemigo, dice la palabra que Satanás vino a matar, hurtar y destruir. ¿Qué quiere Satanás hurtarte? ¿Qué es lo que quiere robarte? Quiere robarte la palabra. Amén. Así que te pido que en estos minutos que vamos a estar compartiendo este mensaje, puedas estar atento y que no permitas que nada te distraiga. Si alguien empieza a distraerte, a hablarte, pegale un codazo. Che, vamos a prestar atención a la palabra ahí. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar con la serie que hace 3 cultos atrás comenzamos, que se llaman Las Parábolas de Jesús. Y el culto anterior habíamos comenzado a hablar de la parábola del buen samaritano y les había dicho que era muy difícil que pudiera terminar toda esta parábola en una reunión sola, porque cuando uno comienza a profundizar en lo que realmente Jesús nos quiere transmitir en esta parábola, entendemos que nuestro pensamiento con respecto a este pensar o a esta parábola estaba errado. Habíamos dicho en la reunión pasada que para la mayoría de nosotros, o creo que la totalidad de nosotros, cuando escuchamos el buen samaritano, escuchamos o nos venía a la mente el ser bondadoso, el ser una persona atenta, el ayudar a los demás, ¿verdad? Y en eso se limitaba el pensamiento del buen samaritano. Es más, cuando conocíamos a alguna persona que es servicial, a esa persona que siempre estaba atento a la necesidad de los demás, nosotros, muchos le llamábamos por su nobleza, qué buen samaritano que es. Pero cuando profundizamos un poquito en esta parábola, entendemos que Jesús quiere hablar algo un poco más profundo que las buenas obras. Quiere hablar algo un poco más profundo que hacer solamente el bien. Él habla de algo lo cual la persona que le hace esta pregunta, que era un abogado, y no me refiero a un abogado penalista, un abogado que ustedes conocen hoy, que verdad usted lo contrata y lo defiende porque conoce las leyes. En este tiempo los abogados se les llamaba a los maestros de las palabras, a los eruditos, a los fariseos, que eran los intérpretes legales de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Israel se juzgaba conforme a los mandamientos, a la palabra de Dios. ¿Me van entendiendo? Entonces, este hombre que se encuentra con Jesús allí en Lucas capítulo 10, versículo 25, comienza a tener una serie de cambios, de preguntas con respecto, ¿verdad?, a las cosas espirituales. Pero nosotros debemos entender algo. En la escuela de obreros hemos aprendido que un texto fuera de contexto se puede transformar en un pretexto para lo que yo quiero justificar. Que necesitamos entender el contexto en el cual esa palabra o ese texto bíblico está dicho o está escrito. Hemos aprendido en estos casi 3 años que llevamos con el grupo de obreros que han estado continuamente recibiendo enseñanzas, cómo se interpreta la palabra de Dios. Y el primer punto y uno de los principales es el contexto por el cual el que dio esa palabra lo estaba haciendo. Y entonces necesitamos entender eso, que fue lo que hablé la reunión pasada. ¿Por qué Jesús habló lo que habló? ¿Por qué Jesús dio esta parábola y no otra?
¿Por qué Jesús, cuando este legalista, este maestro de la palabra, le hizo determinada pregunta, él le contestó con otra pregunta, ¿verdad? Y termina contándole una historia que es una parábola. Entonces necesitamos entender eso. Necesitamos entender el contexto. Necesitamos entender los personajes a los cuales Jesús mencionó, porque es importante. Estos personajes tenían una particularidad y hacía a la cuestión de la enseñanza que Jesús quería transmitir. Lucas capítulo 10, versículo 25, ¿verdad? Se encuentra esta parábola y allí dice que Jesús estaba enseñando y un intérprete de la ley levantó su mano y dijo, dice la palabra, y dijo para probarle. Y aquí comienza usted a entender el contexto por el cual Jesús hizo toda esta enseñanza. Este hombre no estaba preguntando para saber, no estaba preguntando para evacuarse una duda, él estaba preguntando para probarle. Él estaba preguntando para avergonzar a Jesús o lo quería agarrar mal parado, ¿verdad? Y dejarlo en ridículo. Y es lo que hacían los maestros de la ley, los fariseos, los religiosos de la época, una y otra vez tentaban a Jesús. Una y otra vez lo desafiaban. Y sus preguntas eran preguntas para dejarlo mal parado o para dejarlo en evidencia. Pero Jesús tenía esa sabiduría que provenía de Dios, ¿verdad? Y siempre quedaban ellos mal. Es más, cuando Jesús comienza al final del ministerio, en su último año, a hablar en parábolas, lo hace debido a esta gente que se acercaba a él no para aprender algo, se acercaba a él no porque tuviera alguna duda con respecto a la ley, sino lo que quería era dejarlo en evidencia y dejarlo mal parado. Entonces Jesús una y otra vez tuvo confrontación con ellos. Y vemos que al final entonces del ministerio Jesús dice, a ellos le hablo por parábolas, a ustedes no, le decía a los discípulos, a ustedes les he revelado los secretos del reino, pero a ellos les hablo por parábolas porque tienen oído, pero no oyen. ¿Que eran sordos? No, no eran sordos, no querían creer, no les interesaba creer la revelación que Cristo les estaba trayendo. Entonces Dios conocía, o Jesucristo conocía los corazones de ellos. Porque si el Espíritu Santo pone algo aquí en la palabra es para que nosotros nos referenciemos. Cuando dice, y dijo para probarle, no es que estaba calculando o este legalista estaba diciendo, te pregunto para probarte. No, el Espíritu Santo le revelaba al Señor lo que había en sus corazones. Más de una vez, cuando se encontró con los fariseos, el Señor le decía, ¿qué cavilan? ¿Qué piensan en sus corazones? Él sabía la intención con la cual ellos venían. Y la intención de este hombre no era una buena intención. A diferencia, habíamos dicho, ¿verdad?, de aquel rico que se acercó al Señor para preguntarle qué debía de hacer para heredar el reino de los cielos. A diferencia de Nicodemo, que le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Había una buena intención, había un deseo en su corazón de que Jesucristo les enseñara, les revelara. Entonces, cuando comenzamos a hablar la reunión pasada sobre este pasaje, pudimos interpretar o conocer que la enseñanza que se dio, que esta parábola que Jesús dijo, era porque quería tratar con el corazón de este hombre. Y la voy a leer porque como algunos no vinieron, la vamos a leer. Lucas capítulo 10, versículo 25. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le contestó con otra pregunta, ¿cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Y habíamos dicho que Jesús, después de esto, sabiendo la mala intención que tenía, podía haberlo despedido. Sin embargo, este hombre tenía algunas preguntas ya preparadas para seguir buscándole la vuelta, para ver si encontraba algún error en él. Dice en el versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Él queriendo justificarse, miren cómo el Espíritu Santo revela la intención del corazón. Él queriendo justificarse, dice, pero ¿y quién es mi prójimo? Ahora, hay una doble mala intención de él. ¿Por qué? Porque en su corazón endurecido, él estaba tratando de justificar una teoría, un pensamiento, una doctrina que los fariseos de la época habían mal interpretado de la palabra. Cuando él dice, ¿quién es mi prójimo? Él no se refiere a lo más importante. Y lo primero, ¿por qué no preguntó? ¿Y cómo puedo hacer para amar al Señor mi Dios con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente? Él no preguntó eso. Yo creo que si una persona viene con una actitud deseosa de aprenderse, bueno, no logro hacerlo, estoy intentando, pero no me sale el amar a Dios, ¿cómo lo hago? Pero sin embargo, él, intentando justificarse, vino a traer un pensamiento teológico, ¿verdad? Y puso como excusa, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, ¿por qué él decía eso? Porque él quería fundamentar la interpretación rabínica que había en ese tiempo de Levíticos capítulo 19, versículo 28. Ellos tomaban una parte de la Biblia, pero le completaban otra parte. ¿Vieron que Jesús en cierta oportunidad cuando se enfrenta a uno de los fariseos le dice, ustedes han cambiado la verdad de la ley de Dios por sus tradiciones? Y era verdad. Había más de 1000 ritos que ellos habían metido dentro de la ley de Dios para hacerlo más difícil. Y esto fue uno. Ellos tomaban Levíticos capítulo 19, versículo 18, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en su parte final. Ellos agregaron, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero cuando leemos todo este capítulo 19 de Levítico, vemos el contexto de lo que Dios estaba queriendo decir y no tiene nada que ver con amar a sus enemigos. Porque en los versículos 33, 34, más adelante, Jesús está hablando, Dios está hablando aún en Levíticos, en el Antiguo Testamento, de amar, ¿verdad?, a los extranjeros. De aquellas personas que venían al pueblo de Israel, que se sumaban al pueblo de Israel. Él les dijo que no los rechazaran y que los amara como a ellos mismos. Pero ellos no tomaban esta parte de la ley. Distorsionaban la palabra de la ley para acomodarlo a su gusto. Y cuando hacen esto, cuando toman este pasaje y le agregan, y odiarás a tu enemigo, amados, eso le quita fuerza, le quita peso a la ley. Porque eso los hacía libres a ellos de amar a quienes ellos querían. Lo que él estaba queriendo justificar es, pero yo puedo amar a quien yo quiera entonces. Porque si no puedo amar a mi enemigo, pero su enemigo ¿quién es? Si lo llevamos al día de hoy, su enemigo puede ser un familiar. Su enemigo puede transformarse su cónyuge. Y no quiere decir que enemigo, ¿verdad?, me pongo un casco y entro. No. Hay situaciones que esa persona, ese ser querido, hace cosas que nos lastiman, que nos hieren, que nos ofenden. Y eso es lo que hace un enemigo. Y en su concepto de la ley, los fariseos, ¿verdad?, los maestros de la ley de ese tiempo, los abogados, decían que se podía, ¿verdad?, o no se tenía que amar a aquella persona, amar al prójimo, menos a mis enemigos.
Agregando esta pequeña frase que no era bíblica, a ellos le daba la potestad de odiar a otras personas. ¿Por qué? Porque ellos tenían cierto odio y cierto rencor a ciertas personas que ahora vamos a ver. Jesús mismo enseña en Mateo capítulo 5, versículo 43. Mateo capítulo 5, versículo 43. Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que ellos decían. Por eso dice, oíste que estaba escrito, no, dice, oíste que fue dicho. ¿Dicho por quién? Por estos religiosos que habían tergiversado la palabra de Dios, para su gusto, ¿verdad? Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Jesús sí estaba trayendo una revelación genuina de lo que la palabra de Dios estaba enseñando. Ahora, ¿por qué Jesús comienza en esta parábola? ¿Por qué Jesús comienza a contar esta historia? Y la historia dice que iba un cierto hombre caminando, ¿verdad? De versículo 31. 30, perdón, versículo 30. A partir de ahí comienza Jesús a relatar esta historia y dice que este hombre iba de Jerusalén a Jericó, iba caminando. Se supone que este hombre era un judío que iba transitando por este camino. Ahora, este camino se dice que es un camino muy complicado. Es un camino, ¿verdad?, que son 1000 metros casi de pendiente y hay partes que tiene lugares, ¿verdad?, que tiene como abismos, como vacíos, hasta más de 100 metros de altura, lugares pedregosos, difícil de transitar y es una distancia de 25 kilómetros para transitar. En este camino solo transitaban prácticamente los israelitas. Difícilmente transitaría alguna persona de otra nación porque estaba dentro del mismo Israel. Entonces Jesús toma la situación de que un judío iba caminando por este camino, ¿verdad? Y se encuentra con unos ladrones que no solo lo golpean, lo maltratan, le roban todo lo que tienen, sino que está la golpiza que le dan que lo dejan medio muerto. Es más, la referencia que da es que ellos creían que ya estaba muerto. Y así comienza el relato de esta historia, ¿verdad? Ahora, comienza allí la historia hablando de un judío, pero continúa con una revelación o una enseñanza que podríamos decir, ¡ay, qué bueno! Acá hay una esperanza para este hombre. Aparecen dos personajes. A ver si recuerdan. Un sacerdote y un levita. Primero aparece el sacerdote y dice que lo mira y pasa por su costado y lo deja ahí. Después aparece un levita y pasa por su costado y lo deja ahí. Ahora, un sacerdote y un levita, cuando uno dice, se acercó un sacerdote y después un levita, uno dice, wow, por lo menos hay salvación para este hombre. Porque el sacerdote y el levita eran los llamados a servir a Dios, a representar a Dios, a mostrar misericordia, a mostrar amor. Ellos conocían la ley y sabían lo que Dios mandaba. Sin embargo, ellos hacen todo lo contrario o lo opuesto a lo que la Biblia enseña que ellos deberían hacer. Actuaron, ¿verdad?, sin misericordia, dejando a este hombre que era un judío ahí tirado. Y el Señor sigue la historia y trae un tercer personaje, un samaritano. ¿Y por qué el Señor trae este personaje, un samaritano?
¿Sabe usted que los judíos y los samaritanos se odiaban? Tenían un odio profundo desde muchos años atrás. Cuando Israel, ¿verdad? El reino del norte, a raíz de su pecado, Dios los entrega, ¿verdad?, a los asirios. Por allá por el 722 antes de Cristo, cuando regresan de su cautiverio 70 años después y comienzan a edificar, ¿verdad?, las murallas y el templo, estos samaritanos fueron los que le hicieron la contra. Estos samaritanos fueron los que ponían animales muertos o le ensuciaban ciertos lugares, o les amenazaban, o empezaban a decir palabras de temor, infundirle temor a las personas que estaban queriendo levantar las murallas y el templo. Ahora, ¿quiénes eran estos samaritanos? Eran descendientes de israelitas. Estos samaritanos no eran nada más y nada menos de aquellos israelitas que habían huido, habían escapado, ¿verdad?, de la cautividad y se habían quedado allí, pero viviendo en la zona, ¿verdad?, en Israel, dispersados. Pero dice que los asirios y después el rey de Babilonia mandaron gente de otras naciones a poblar esa tierra. Y estos descendientes de israelitas se unieron a ellos. Y cuando seguimos leyendo la historia, ¿verdad? Primero se separaron, después vino un rey que separó, ¿verdad?, el reino del norte con el reino del sur, las 11 tribus con la tribu de Judá. Y este rey construyó un templo para los samaritanos para que no fueran a adorar a Israel. Levantó sacerdotes que no eran según la palabra de Dios. Entonces, a su culto y a sus rituales de la palabra le agregaron cosas de otras naciones. ¿Hay alguno que conoce alguna religión así? Como que quieren ser cristianos, pero tienen cosas que no están en la Biblia. No están en la palabra de Dios, ¿verdad? Y estos samaritanos hicieron esto. Esto comenzó a acontecer una vez que Israel se divide. ¿Cuántos recuerdan esto? ¿Verdad? Entonces, hay una historia de violencia, hay una historia de enemistades, de odio, de rencor, de muchísimos años. Y aún cuando el tiempo de Jesucristo, los samaritanos y los judíos seguían en esta situación. Es más, los judíos evitaban pasar por ahí para no pasar por Samaria. Cuando los judíos querían insultar a alguien, le decía que era samaritano. A Jesús le pasó lo mismo. Fíjense el grado de odio y rencor que había entre ellos. Sin embargo, a este judío que estaba medio muerto, que lo habían dejado tirado, ni los religiosos, ni el levita, ni el sacerdote que pasaron por allí tuvieron misericordia de él. ¿Van viendo por dónde Jesús le estaba queriendo enseñar a este hombre de corazón duro? En otras oportunidades Jesús, cuando se enfrentó con maestros de la palabra, con saduceos, con fariseos, Jesús le decía ciertas cosas con tanta aspereza y tan firme en sus palabras que se cortaba ahí. Pero en esta oportunidad vemos a Jesús obrando de forma diferente. Él no lo atacó directamente, sino que con amor le trajo esta historia para que él pueda entender de qué forma realmente podemos heredar el reino de los cielos. Jesús le estaba diciendo que no eran las tradiciones religiosas. Jesús le estaba diciendo que no era ser descendientes de, que te hacía salvo. Jesús le estaba diciendo que era a través de la misericordia, que era a través del amor. Pero vemos este samaritano, amados, que cuando empezamos a entender el contexto de todo lo que hizo, él fue a asistirlo, fue a atenderlo,
le echó aceite, le echó vino. Aún lo cargó en su mula y lo llevó a una posada. Y dice que él le dejó 2 denarios. ¿Y saben cuánto corresponde? Miren si sería... Uno dice 2 denarios, piensa 2 moneditas, capaz que al otro día lo corrieron. No, 2 denarios en ese tiempo equivalía a casi 3 meses de hospedaje. Vean el amor de este samaritano por un judío que lo odiaba, ¿verdad? Que si fuera posible los matarían. Jesús le estaba mostrando a este hombre que no se trataba de obras, sino que se trataba de amor. Y cuando él habla, ¿verdad? Allí sobre este hombre que ellos mismos odiaban, yo creo que el corazón de este legalista comenzó a confrontarse, ¿verdad? A sentirse contristado porque Jesús estaba poniendo a aquel que ellos creían que era un enemigo como la persona principal de esta historia, la persona que realmente estaba haciendo lo que podía hacer para heredar la vida eterna. Porque Jesús al final le pregunta, ¿y quién crees de estos hombres que hizo lo que la ley manda o lo que agrada a Dios? Dice, el que tuvo misericordia, dice el mismo maestro de la ley. Entonces ve tú y haz lo mismo. Amados, este mensaje, esta parábola, es más profundo que las buenas acciones. Jesús nos está enseñando que no son nuestras buenas acciones que nos hacen heredar el reino de los cielos. Nos está enseñando que no son nuestras obras, que no son simplemente concurrir a una iglesia o pasearme con una Biblia debajo del brazo. Que no se trata de que por tradición, como mis padres fueron a la iglesia, yo sigo yendo, me va a dar la vida eterna y la salvación. Jesús dice, reitera el mandamiento, para heredar el reino de los cielos, deberás amar al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Él nos está mostrando la relación que debemos tener para realmente heredar el reino de los cielos. Jesús le estaba mostrando aún a este fariseo de corazón duro, a este legalista, ¿verdad? Que aún conociendo la intención de su corazón, él estaba dando la oportunidad, estaba mostrando gracia hacia él. Y saben, cuando veo o leo la historia de este hombre y comenzamos a profundizar, ¿cuántos sabían que 2 denarios equivalía a 3 meses de pago de una pensión? No es poca plata. No lo conocía. Él no preguntó, ¿será mi prójimo o no será mi prójimo? Él dice que fue movido a misericordia y actuó. Y cuando vemos esto, lo referenciamos con lo que Dios mismo hizo por nosotros mismos, por nosotros. Nuestro Padre Celestial, sabiendo toda la maldad que hay en nosotros, sabiendo todas las veces que le hemos negado, cuántas veces le hemos fallado, Él aún así, movido en misericordia, envió a su Hijo por nosotros. Movido en misericordia, Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Sabiendo que aún después le íbamos a fallar, Él no miró eso. En su misericordia, Él obró a tu favor y a mi favor. Y hoy por gracia, es por gracia. Este fariseo entendió que no eran sus obras. Era la gracia divina de Dios diciéndonos, te acepto como mi hijo. Ese es nuestro Dios. No hay un mensaje más profundo para nosotros hoy que entender que por gracia somos salvos por nuestra fe en Jesucristo. Y que no hay nada que podamos hacer por nuestras fuerzas que nos alcance la salvación. Ahora, la pregunta es, ¿eres movido a misericordia cuando ves la necesidad de alguien? ¿Eres movido a misericordia cuando ves a una persona necesitada? Y ya me refiero no solo a una necesidad tan grande como este hombre que estaba entre la vida y la muerte.
Cuando ves una persona que no ha conocido a Cristo, ¿eres movido en misericordia para acercarle tu testimonio? Cuando ves que una persona te está haciendo mal, te está dañando, está haciendo cosas que dañan tu corazón, ¿eres movido en misericordia para perdonarle? Jesús, viendo a aquellos que los crucificaban, dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Este es el verdadero amor que Dios nos está enseñando. No existe otro amor, no hay un amor que sea superficial. Los fariseos se encargaban siempre de apariencias externas. Decían una cosa y vivían otra. Y así hoy, amados, hay gente en la iglesia viviendo una vida cristiana superficial, hipócrita. Diciendo amar a Dios, pero no aman a su prójimo. Aquel familiar que hasta que tú no le muestres misericordia y amor, lo perdones y te acerques a Él y le digas: perdóname, aunque Él haya fallado. ¿Dónde está la misericordia? Yo creo que ninguno de nosotros escaparíamos si somos medidos con esta vara. Todos fallamos en esta área. Todos fallamos. Me incluyo. ¿Cuántas veces hemos encontrado personas necesitadas y hemos dejado que nuestras situaciones, nuestras ansiedades, nuestros afanes nos distraigan de lo que Jesús realmente quiere que hagamos? Amados, Cristo viene pronto. Sus coronas vienen con Él, pero también viene un juicio para aquellos que no la han recibido en sus corazones. ¿Estamos realmente siendo conscientes de esto y actuando en amor por aquellas almas? ¿Estamos siendo conscientes de esto y actuando en misericordia? A veces dejamos que el orgullo y la arrogancia nos ganen y perdemos relaciones. ¿Cuántos matrimonios, jóvenes con poquitos años, porque no supieron perdonarse, no supieron tener misericordia el uno del otro, no supieron tener, ¿verdad?, esa actitud de ser pacificadores? Pensando: este no me sirve, mañana voy a encontrar a otro o a otra, y con este me va a ir mentira, van a encontrar a otro peor. Porque no existe el marido o la mujer perfecta. Somos seres humanos. Alguien en una vuelta me quiso dar lecciones sobre la moral. Y esa persona estaba en su tercer matrimonio. O sea, ya estaba separado. Había tenido 3 matrimonios y estaba separado. Y qué triste es esto, amado. Porque esa persona seguramente estaba creyendo que estaba bien, como este fariseo. Damos lecciones de moral, damos lecciones de amor, pero nuestra vida, ¿qué refleja? ¿Qué hay en nuestros corazones? Yo creo que todos nosotros tendríamos que ser confrontados con este mensaje. ¿Será que los afanes de este mundo me están desviando de lo que Dios quiere que yo haga? ¿Será que realmente yo amo a Dios y a mi prójimo, como dice la palabra? ¿Saben? El apóstol Pablo da una referencia de lo que es el amor. Primera de Corintios, capítulo 13. Esta es versión Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Se arregló o no se arregló todavía? Estamos. Bien. Miren lo que dice el apóstol Pablo hablando sobre el amor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera todo el don de profecía y entendería todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara al otro, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor, mire, esta definición de amor. El amor es paciente y bondadoso. ¿Cuántos son pacientes y bondadosos? Eso es el verdadero amor. El amor no es celoso, ni fanfarrón,
ni orgulloso. ¿Manifestamos verdadero amor? No es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Realmente manifestamos ese amor nosotros? ¿Con nuestros seres queridos? ¿Con las personas que nos rodean? ¿Realmente amamos como Pablo está diciendo acá que debemos amar? Yo creo que deberíamos, amado, comenzar a examinarnos. Porque si usted no está amando como debería amar, usted no ha entendido nada lo que es ser un verdadero creyente. Y esto es un proceso, amados, en lo cual debemos dejar nuestro egocentrismo. Es imposible que usted pueda amar mientras usted sea la primera persona en su vida. Cuando Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, debes amarte a ti y a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que nos enseña a lo largo de los evangelios. Amado, Jesús dice, yo vine a servir, no a ser servido. El verdadero creyente es aquel que está dispuesto a dar su tiempo, sus recursos, a dar las cosas, ¿verdad? Las pocas cosas que tiene, por amor al prójimo. ¿Cuántos están dispuestos? Hoy me alegró mucho ver las fotos que subieron de las actividades con los niños. Hermanos que dispusieron de recursos, hermanos que dispusieron de tiempo, de amor, para atender a esos niños, ¿verdad? Y eso es una manifestación preciosa del amor de Dios. Necesitamos crecer en verdadero amor. Amén. Necesitamos crecer en ese amor. Porque de lo contrario no hemos entendido nada. Usted es luz en medio de las tinieblas, pero la luz irradia el amor de Dios. Amén. Sea perdonador, sea manso, misericordioso, sea servicial. Comience a obrar en verdadero amor y va a ver que su vida va a cambiar. Porque todo lo que usted siembra, eso va a cosechar. Si usted es una persona que constantemente, ¿verdad?, está peleándose con uno, con otro, no se lleva bien con nadie, eso va a estar cosechando toda su vida. Si usted es una persona que vive sembrando amor, vive sembrando tiempo, ¿verdad?, vive sembrando buenas palabras, qué lindo es compartir con esas personas que son dadivosas, que son amables, que son tiernas en su forma de expresarse. Y qué difícil es sostener un tiempo con personas que 3 palabras y ¡pum!, parece que le prendieron una mecha y va, ¡ay! Bueno, es difícil. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo de Dios transforme ese carácter. No puede ir por la vida con un corazón endurecido, dejando que el orgullo y la arrogancia lo dominen. Es imposible que usted pueda ganar relaciones, fomentar relaciones y crecer en relaciones de esa manera. Necesitamos ser mansos y humildes y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra vida. Nos preguntamos por qué, ay, estoy enfermo, ay, me pasa esto, ay, me pasa lo otro, y vivo todo el día quejándome, rezongando, metiendo pleitos con uno y con otro. ¿Ustedes creen que eso no tiene consecuencias espirituales? Claro que tiene consecuencia. Claro que tiene consecuencia. Sea agradecido. Bendiga a su prójimo. Ámelo. Y muéstrele ese amor. No diga yo te amo, pero... Es mentira que usted dice, yo lo amo, pastor, pero lo ve y se le encrespan los pelos. Mentira que lo ama. Lo ama de la boca para afuera. Hace lo mismo que este fariseo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero lo decía y no lo vivía. Iglesia,
Esta nación necesita personas, hijos de Dios, que manifiesten el amor de Dios. Necesita personas que lleguen no con tremendas palabras, sino que con amor. Usted puede servir a Dios con una actitud de amor al prójimo. Porque si usted dice amar a Dios y no ama a su prójimo, es mentira. Jesús mismo dice, ¿cómo voy a decir que amo a Dios que no lo veo y no puedo amar a mi prójimo que lo tengo presente? Caminemos conforme su palabra y vamos a vivir una vida bendecida. ¿Saben? El humillarse hace que seamos exaltados. Amén. Y el ser tardos para hablar y prontos para oír nos ayudan a evitar un montón de problemas. ¿Verdad? ¿No le ha pasado? Después, ¿para qué hablé? Me hubiese callado. ¡Oh! Yo he aprendido, hay cosas que no tengo que hablar. Después, ahora gracias a Dios ya cuando... ¡Ay! Me quedo ahí y me callo. Dice que en las muchas palabras hay problemas. ¿Verdad? Pero si somos amorosos, si somos tiernos, si somos personas humildes, que ponemos al otro por sobre nosotros, ¿no conquistaremos almas? ¿No viviremos una vida más feliz, más gozosa? A veces pensamos, ay, qué dura es la ley de Dios, amar a mi enemigo. ¿Por qué debo amar con lo que me hace? Por tu bien, cabeza dura. Es por tu bien, porque si tenés rencor y guardás rencor, lo contrario a amar, ¿qué es? Es el rencor, es el odio. No nos edifica, no nos ayuda a crecer. Nos enferma el espíritu, nos enferma el alma y aún el cuerpo. Pero si aprendemos a perdonar las ofensas, si aprendemos a amar a aquellos que nos hacen daño, ¿ustedes no creen que esas personas en algún momento van a decir, ya está, esperá, le he tirado con todo a cada ofensa y me sigue contestando con palabras amorosas? ¿Verdad? Pero no, nos tiran algo y este no sabe con quién se metió. Que me saquen los, no sé qué apellido, ¿verdad? Que me saquen los Correa nomás que me van a conocer. ¿Verdad? Y realmente no estamos actuando como Dios quiere que actuemos. No estamos actuando de la forma que vamos a ser edificados, ni edificar a otro, ni la forma que vamos a recibir la bendición de Dios. Comencemos a practicar el verdadero amor de Dios en nuestra vida. Seamos humildes, aprendemos a escuchar, atento, a escuchar, no a oír. ¿Saben las veces que yo oía y no escuchaba? Oía, no escuchaba. No sabía lo que me había dicho, pero sí, claro. Ajá. O oía mal y ya, ahí me salían los Correa. ¿A dónde? A mi juego me han llamado. ¿Verdad? Y no me edificó nunca. Siempre terminé mal, sin dormir por las noches, con una almohada separando. Amados, que podamos madurar en las cosas de Dios. Yo creo que Jesús, a través de este mensaje, a este hombre le estaba diciendo, ustedes hablan de amor, pero no lo viven. La pregunta es para nosotros hoy, ¿realmente vivimos el amor de Dios? Dice la palabra, si me aman, obedecen mis palabras. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿O decimos y somos hipócritas? Hipócrita quiere decir algo y vivir otra cosa. Eso quiere decir hipócrita. Usted puede decir, yo amo a Dios, pero en la necesidad de mi prójimo le doy la espalda, como estos religiosos. ¿Qué actitud deberíamos tomar a partir de hoy? Yo creo que si obedecemos y llegamos a imitar la actitud de este samaritano, nuestra vida sería una vida de bendición. Amén. Nos evitaríamos un montón de problemas, de angustias, de rencores, de enojo. Viviríamos en paz amando a nuestro prójimo. Y por ende, podríamos alcanzar mucho más personas para el Señor.
Amén. Ponete de pie, gloria al Señor. Y quiero, sabiendo que hoy hay bastantes personas nuevas, quiero decirte lo siguiente. La vida eterna se alcanza por gracia de Dios. Quiere decir que Dios te la puede otorgar, no porque seas una persona perfecta, aún a pesar de tu imperfección, de lo errado que puedes estar, de tus malas decisiones, de tus imperfecciones. Él te entrega la salvación y vida eterna, si le aceptas como tu Señor y Salvador. Amén. Y hoy puede ser esta oportunidad. Ay, pero ¿cómo le voy a hacer? Porque hay ciertas cosas que todavía, si lo aceptas con todo tu corazón, el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a hacer una obra en tu vida que te va a transformar. La persona que acepta genuinamente al Espíritu Santo, su vida nunca más es igual. Se lo dice a alguien que fue así. Tu vida nunca más va a ser igual. Vas a caer, vas a fallar, pero la gracia de Dios va a estar sobre tu vida, trayéndote una vez más, sanándote, dándote sabiduría para solucionar esos problemas. Amén. Quiero hacer una oración antes que nada para aquellos que vienen por primera vez y dicen: yo quiero aceptar a Jesucristo realmente en mi corazón. O aquellos que quizás se habían apartado y dicen: Señor, hoy quiero reconciliarme contigo. Yo me aparté de tus caminos, pero hoy vuelvo a ti con un corazón arrepentido y con el deseo de que realmente transformes mi vida. Amén. Ahí donde estás, todos juntos levantamos nuestras manos y repetimos esta oración. Amado Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por tu precioso Espíritu Santo. Hoy vengo ante ti reconociendo que te hemos fallado. No hemos amado como tú has mandado, pero reconocemos hoy nuestro error y te pedimos que nos ayudes, que tu amor fluya en nuestra vida como aquel samaritano para ayudar al prójimo. En el nombre de Jesús, yo quiero pedirte en esta hora que vengas a mi vida, que entres a mi corazón, que perdones mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu amado Jesucristo, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.